Ministerio de Gobierno, poder establecer relaciones con las otras provincias que no nos hagan aparecer en reclamos hasta de intendentes oficialistas como ciudades o regiones discriminadas por las otras provincias. Eso también es función de un comité de crisis para el beneficio de los vecinos y las vecinas de las distintas ciudades nuestras en regiones limítrofes, que son casi toda la provincia, señor presidente, con otras provincias. Otro de los temas importantes que me parece que se podrían aportar en un comité de crisis con representación de todos los poderes es el tema del acompañamiento a los municipios. Lo vamos a hablar en el próximo proyecto, pero creo que puede ser mucho mayor, porque la salud es una responsabilidad del Estado provincial. Pero muchas tareas de salud frente a la pandemia las están llevando adelante nuestros propios municipios. Entonces creo que hay algunas, sí, por supuesto. El gobierno nacional nos ha brindado ya más de 700 millones de pesos en ATN, parte de eso ha sido, por ahí una pequeña parte, solo un 10% ha sido participado, pero hacen falta más herramientas que nos permitan acompañar a nuestros municipios que están acompañando y sosteniendo como paragolpes muchos de los trabajos frente a la pandemia. Con respecto a lo de salud, creo que ya lo ha dicho concretamente el legislador, que además es médico, Ramón Chuconi, pero hay cosas que no están bien manejadas políticamente o que se va de atrás, señor presidente. No se puede mal informar o no comunicar bien. ¿Por qué? Porque esta pandemia requiere de consensos, requiere de convencimientos, requiere de persuasión a nuestra sociedad. Entonces, si no se informa bien, si no se comunica bien, si se descalifica diciendo que las otras 23 provincias hacen todo mal y que el Estado Nacional hace mal los testeos y que la única provincia que hace bien las cosas es Río Negro, ese argumento es muy débil, señor presidente. Ese argumento no convence a nadie. Ese fundamento, ese argumento generación no es correcto. Que hay más testeos, mire, el gobierno nacional está diciendo que todas las provincias están cumpliendo entre el 10 y el 15% de los testeos que corrobora la Organización Mundial de la Salud. Y además fue la primera excusa que el macrismo, que destruyó el sistema de salud pública, que lo desfinanció, que lo bajó que dejó de ser de ministerio y que recomendaba que no se tenga en cuenta a la pandemia, como lo hizo Bolsonaro, como lo hizo Trump con los perjuicios en vidas para tantos es. Y otros lo ajustaron y los trataron de ñoquis, ya creó una forma de testeo que va a ser muy rápido y permitir mucha más masividad. Pero el testeo no explica, como decía el doctor Choconi, la cantidad de fallecimientos. Tampoco es muy convincente, como decían los otros europeos de Alemania, que ocultaba los fallecimientos en las neumonías o en otras cuestiones. Creo que hay que ser muy delicado con estos temas de manejo de la pandemia y no querer meter la cabeza abajo de la tierra. No es convencimiento para los rionegrinos el mal de otras provincias. Hay 5 indicadores y quiero ser lo más objetivo. Hay un indicador que puede ser muy bueno. Hoy nosotros y muchas provincias y el Estado Nacional tenemos más camas UTI que van a ser fundamentales cuando tengamos mayor cantidad de casos, porque lo fundamental que ganamos fue en estos 60 días, fue tiempo para que nuestros sistemas de salud se acondicionen y estén dispuestos para recibir los casos que requieran
internación. Si solo tenemos 5 camas ocupadas, ojalá podamos mantener el retraso. El segundo indicador también hoy estamos mejor, que hace 20 días estábamos muy preocupados, que es en el nivel de aceleración. Pero igual seguimos teniendo un nivel de aceleración de los peores 6 o 7 provincias. ¿Por qué? Porque somos de las 6 o 7 u 8 provincias que tenemos circulación comunitaria del virus. Y otras provincias, reconozcámoslo para poder corregir y para poder hacer las cosas mejor. Otras provincias no lograron no entrar en zona de circulación comunitaria. Nosotros también somos una de las provincias con mayor cantidad de casos, pero no solo mayor cantidad de casos, somos en mayor cantidad de casos en relación a la población, cada 100.000 habitantes. Y esos dos datos son indicadores negativos en comparación. Podemos mejorar. Querramos escuchar a algún epidemiólogo de Neuquén o de la Universidad de Lanús, al que querramos, pero si hubo errores, no sirve negarlos o meter la cabeza abajo de la tierra. Sirve ver cómo los corregimos y cómo los mejoramos. Y es porque el indicador más importante, junto con las camas, junto con el cuidado, tiene que ver con evitar los fallecimientos, con evitar las muertes, que son las que más dolor nos causan. Y tenemos por millón de habitantes una de las cifras más altas del país, si no es la tercera, es la cuarta. Y queremos evitar más fallecimientos. Y eso tiene que ver con escuchar y corregir si hay errores epidemiológicos, fortalecer nuestro sistema de salud, atender a los sectores más vulnerables. Uno de los riesgos que se está viendo claramente en Capital es la necesidad de que los sectores más vulnerados de nuestra población tengan garantizados más derechos que no los tienen por aplicación no de la pandemia, sino de las políticas neoliberales. Y en eso sí tenemos que ser muy cuidadosos, que ningún sector social se quede en estos tiempos sin agua, sin acceso a los sistemas de salud. Por eso también lamentamos que no hayan querido incluir ninguno de los proyectos que habla sobre Balsa Las Perlas, una población de 18.000 habitantes que no tiene hospital. ¿Hubo algunas mejoras? Sí, muchas de las mejoras o de las cosas que se hicieron, tarde o mal, se hicieron por iniciativa del Frente de Todos. Eso también es verdad. El mejoramiento en Las Perlas, el intento, aunque sea mal y tarde, de crear un comité o un consejo que escuche a los sectores económicos productivos. Ojalá incorporen también a los sectores sociales, ojalá también incorporen a la oposición, ojalá también analicen, digan cuándo se reúnen, avisen, sepamos los resultados y las definiciones que se toman, esas decisiones. Pero mire, señor presidente, no puede ser consuelo de riego, asumamos nuestras responsabilidades en el de salud y del gobierno nacional para acompañarlos. Pero hay cosas que hay que cambiar. Y sobre todo creo que hay que cambiar algunas formas del manejo de la política. No es el mejor manejo en un comité de crisis que no está integrado por la oposición, y sí por un ministerio de seguridad que no se sabe si fue a pescar marsopas a Bahía Creek. O por lo tuvieron que cambiar porque ni siquiera las tarjetas del plan alimentar que había brindado el Estado Nacional para acompañar a las familias más humildes habían sido repartidas. O un ministro de gobierno que prometió asistir a una reunión de asuntos constitucionales y 5 minutos antes suspendió la reunión, arrugó, no fue y nunca más tuvimos la oportunidad de tenerlas. Un ministro de Economía que se enoja con una intendenta porque le dice a su población la realidad de la baja de sus cuentas cuando está enfrentando la pandemia y manda técnicos a las comisiones porque no puede dar las respuestas políticas. O un Ministerio de Salud que dice a la población estar asustado y tampoco asiste el ministro a las comisiones. Entonces, señor presidente, queremos la participación que nos corresponde
como posición, no en este decreto, sino en un comité de crisis integrado por los tres poderes, con consejos científico, epidemiológico y consejo económico-social, y está demostrado que se puede hacer reuniones, que se puede hacer sesiones, que el debate público y que la legislatura como ámbito de resonancia de los problemas de nuestra sociedad tiene que seguir abierto, presente, y esperemos que ese sea el compromiso de que esta no sea una sesión cada tanto, sino que en 10, 15 días estemos en comisiones, estemos en un comité de crisis y estemos debatiendo y resolviendo todos los días los problemas y las soluciones para todas las rionegrinas y los rionegrinos. Gracias, presidente.